Chicos, buenos días. El día de hoy en el curso de comunicación vamos a ver el tema titulado Signos principales y signos auxiliares de puntuación. Básicamente vamos a ver o a repasar, mejor dicho, porque ya los hemos visto en otras ocasiones, tres signos que son la coma, el punto y coma y los dos puntos. Vamos a comenzar repasando los datos vinculados al uso de la coma. Recuerden ustedes que la coma es un signo de puntuación que establece una pausa breve, corta, y que gracias a ella tú entiendes de un mejor modo una idea. Por ejemplo, imagina tú un texto que comienza del siguiente modo sin que le pongan coma. Se entendería de un modo ambiguo. Por ejemplo, Carmen le dio de comer a los monos un hombre que la observaba. Parece que Carmen le da a los monos un nombre como comida. Para que no se entienda de ese modo, hace falta una coma antes de un hombre, cosa que ya tú separas la idea. Carmen le dio de comer a los monos, esa idea ya se detuvo, ¿no? Un hombre que la observaba iba haciendo otra cosa más. Entonces, con esta coma ya tú sabes que Carmen no le está dando a los monos como comida a una persona. Entonces, la coma es muy importante porque te permite expresar correctamente una idea. Y recordarán también ustedes que existen diferentes tipos de coma, una para cada ocasión. Por ejemplo, si tú dices, yo compraré arroz, coma, leche, coma, huevos y frutas, saben ustedes muy bien que ese tipo de coma se llama coma enumerativa, que es la que enumera una lista de nombres u objetos. Solamente recuerda que aquí ya no hace falta que pongas coma antes de esta i. Basta con esta i, no le pongas coma antes. Algunos hacen eso y fallan ahí. Y tampoco le vayas a poner coma antes del primer elemento. Aquí, por ejemplo, el primer elemento mencionado es el arroz. No le pongas coma antes de arroz. Siempre se pone después del primer elemento. También tenemos la llamada coma explicativa, que es la coma o las comas, porque básicamente suelen ser dos, que encierran una explicación. Una explicación que en el fondo no es necesaria, porque tú tranquilamente podrías poner el Laura se enfermó y la idea se entiende, pero tú metes esta explicación para precisar mejor el dato. Así que toda explicación va con comas, va encerrada con comas. Y a estas comas se les conoce como comas explicativas, justamente porque se encargan de encerrar una explicación. Y justamente la encierran para que esa explicación no se confunda con la oración principal, ¿no? Entonces, esa es una coma explicativa, la que encierra una explicación. La coma vocativa, recuerda que se da cuando tú le hablas a alguien, solamente en ese caso, cuando tú le hablas a alguien. Imagina que aquí tú le hablas a un tal Carlos para que le pidas que te preste su tajador. Entonces tú harías esto: Carlos, pones una coma después, préstame tu tajador. Así que después de que tú mencionas el nombre o el apelativo de esa persona, porque también puede que sea un apelativo, puede que simplemente le digas amigo, coma, préstame tu tajador. O puede que simplemente le digas oye, coma, préstame tu tajador. No importa cómo tú le digas a esa persona, siempre se pone una coma después. Imagina que el nombre no estuviese comenzando, sino al final. Ahí la coma iría antes, ¿no? Préstame tu tajador, coma, Carlos. Así que también depende de dónde esté ubicado el nombre o apelativo de esa persona. Pero recuerda que la vocativa solamente se da en el caso de que tú le hables a alguien. La coma elíptica, que le hemos visto tantas veces, recuerda que es una coma que reemplaza a un verbo que ya no hace falta que tú repitas porque se sobreentiende que el verbo está ahí. Aquí, por ejemplo, se sobreentiende que tú dices Ana compra golosinas.
Pero como tú ya has puesto compra antes, no hace falta que lo pongas por segunda vez, porque se entiende, está sobreentendido. Juan compra verduras y Ana, golosinas. Se sobreentiende que también estás usando el verbo comprar. La hiperbática recuerda que es la que rompe el orden normal de una oración. Una oración en orden sería: los niños juegan en el parque. Pero esa parte que dice en el parque tú la has roto y la has adelantado, ¿no? Porque esta parte pertenece al predicado, en verdad. Entonces, como tú has roto la oración, tienes que poner una coma justamente en la parte en la que has roto, ¿no? En el parque. Una coma, juegan los niños, o los niños juegan, ¿no? Así que la hiperbática es para romper oraciones. Alguna vez te conté que en poesía se usa mucho esta coma. Por eso que en la poesía hay una figura literaria que se llama hiperbatón. Así que puedes también vincularlo con ese tema de la literatura. Tenemos también la llamada coma adversativa, que es la coma que se coloca antes de un conector de tipo adversativo, como en el caso del pero. También puede que sea el sino junto, o el más sin tilde, o el aunque. Me enfermé, coma, pero igual fui a estudiar. Esa es una coma adversativa. Veamos ahora los casos del punto y coma. El punto y coma es un signo que te indica una pausa un poquito más larga que la coma. Y se usa básicamente de la siguiente manera. En primer lugar, para que separes oraciones compuestas. Recuerda que, y esto lo hemos visto en comunicación además, recuerda que todo esto que está acá es una oración compuesta. María lava la ropa, Juan limpia la sala. Tú si quieres pones una I, pero también recuerda que las compuestas yuxtapuestas te dicen que puedes poner un signo, en este caso un punto y coma, ¿no? Entonces, se usa para formar oraciones yuxtapuestas, que en el fondo también reemplazan a un conector, porque este punto y coma es como que tú dijeras una I. María lava la ropa y Juan limpia la sala. No pude ir al colegio. Este punto y coma es como un porque me enfermé. Entonces, el punto y coma se usa para formar oraciones compuestas. También se utiliza el punto y coma antes de un conector adversativo que sea más largo que el pero, como por ejemplo el no obstante, el sin embargo, ¿no? Por ejemplo, estudió mucho, punto y coma, no obstante, coma, desaprobó el examen. Vendí todo, punto y coma, sin embargo, coma, no gané mucho. Al fin y al cabo, si tú te pones a pensar a profundidad, date cuenta de que este punto y coma también es como si fuese un conector, ¿no? Porque es como que tú dijeras, estudió mucho y no obstante desaprobó el examen. Vendí todo y sin embargo no gané mucho. ¿Ven? Es como una I en verdad. Pero ya sabes que se pone antes de un conector adversativo de dos o más palabras. Básicamente de dos. También se usa el punto y coma detrás de cada elemento que conforma una lista, cuando tú mencionas esa lista de modo independiente. Por ejemplo, imagina que tú redactas esto de acá. Las partes de una noticia son, dos puntos, epígrafe, punto y coma, titular, punto y coma. ¿Ves cómo tú separas cada elemento por un punto y coma? Algunos no ponen así. Algunos simplemente lo dejan en blanco nada más, no ponen epígrafe, titular, pero lo recomendable, lo formal es que pongas punto y coma. Al final, en el último elemento, que en este caso es el cuerpo, ya pones un punto. Y también el punto y coma separa los elementos de una enumeración larga. Si te fijas acá, en esta oración se está dando una enumeración larga, porque te dicen que José es de Tacna, que Luis es de Arequipa, que Camila es de Piura y que yo soy de Lima. Es una enumeración larga. Y aquí puedes usar el punto y coma si es que tú utilizas comas elípticas.
Porque fíjate, esta coma que está después de Luis es una coma elíptica, porque es como que tú digas es. Acá es una coma, ¿sí? Acá hay un ligero error, ¿no? Después de Camila también hay una coma elíptica. Aquí he puesto punto y coma por error, porque también es como que tú digas es, Camila es de Piura. Y esta coma que está después de yo también es una coma elíptica, porque es como que tú digas soy, yo soy de Lima, ¿no? Entonces, antes de los nombres de esas personas pondrías un punto y coma, que en el fondo reemplazan a una I también. Vamos a leerlo todo de corrido con palabras. Fíjate cómo suena. José es de Tacna y Luis es de Arequipa. Y Camila es de Piura. Y yo soy de Lima. ¿Te das cuenta? Entonces, este punto y coma que está acá y este punto y coma que está acá, ¿no? Antes de Luis y antes de Camila, son como una I. Así que se usan para enumeraciones largas. Por último, vamos a ver los dos puntos. Los dos puntos son un signo que presenta de manera formal lo que vas a mencionar luego. Por ejemplo, ¿no? Hoy compré los siguientes productos. Pones dos puntos para que menciones qué productos has comprado. Leche, carne y frutas. Pero date cuenta de algo. Algunos estudiantes ponen el dos puntos después del verbo. Nunca se pone después del verbo. Por ejemplo, jamás tú vayas a colocar hoy compré dos puntos, leche, coma, carne. No. Tienes que alejar el verbo de los dos puntos. ¿Y cómo lo alejas? Colocando más palabras, ¿no? Acá yo, por ejemplo, he puesto los siguientes productos. Ahí recién pones el dos puntos. No se pone junto con el verbo. Acuérdate de eso. Acá te lo he puesto todavía. A ver, bueno, acá también hay un error. Disculpen, acá es dos puntos, ¿sí? Acá es dos puntos. No pude ir al colegio y tú presentas la causa de por qué no has podido ir. Me enfermé, pero acá debería ser un dos puntos, ¿sí? También se usa entonces para presentar la causa de algo, ¿no? Ahora, también se usan los dos puntos después del saludo en una carta. Por ejemplo, querida mamá, dos puntos y continúas escribiendo debajo. Y ya le pones el contenido. Te informo que mañana, bla, bla, bla. Entonces, pones los dos puntos antes de colocar el contenido. También se usa, y eso ustedes lo conocen, para presentar una cita textual, o sea, palabras dichas por alguien famoso, aunque no hace falta que sea alguien famoso, ¿no? Pero mayormente lo es. Acá sí puedes tú colocarlo junto al verbo, acá sí, porque no es una enumeración, pero cuando es una enumeración, recuerda que no. En el caso de enumeración tienes que alejarlo del verbo. Pero cuando es cita textual sí puedes ponerlo junto al verbo, ¿no? Sócrates dijo, dos puntos, conócete a ti mismo. Mi papá me decía, dos puntos, ahora es comillas, siempre es con comillas, además, estudia y te superarás, cierras comillas y pones tu punto, ¿ok? Entonces, cuando es cita textual, sí puede estar junto al verbo. Cuando es enumeración, no. Ahí tienes que alejarlo del verbo. Para formar oraciones compuestas también, ¿no? Por ejemplo, es una persona confiable y solidaria. Dos puntos y acá pones la siguiente proposición, ¿no? Es mi mejor amigo. Esa es una oración compuesta, ¿no? Y este dos puntos es como que tú pongas un por eso. Es una persona confiable y solidaria. Por eso es mi mejor amigo. ¿Ok? Es una oración compuesta. Y para reemplazar al verbo es o está. Por ejemplo, mi principal meta en la vida, dos puntos, llegar a ser un gran médico. Es como que tú digas es. Mi principal meta en la vida es llegar a ser un gran médico. ¿Te das cuenta? El país, dos puntos, en una situación crítica. Es como que tú digas está. El país está en una situación crítica. No son casos muy usados, pero
Te los pongo ahí también para que los puedas tú conocer. Bueno, y me faltaba también el signo de las comillas, no lo había mencionado al comienzo de la clase. Las comillas son signos que sirven para que tú resaltes palabras o ideas. Por ejemplo, ¿no? Las comillas puedes usarlas para que tú encierres citas textuales. Ya hace un momento vimos lo de la cita textual, ¿te acuerdas acá, no? Y te dije que siempre pongas comillas. Así que es la misma regla por eso, ¿ya? Sócrates dijo 2 puntos, siempre pon tus comillas en aquello que dijo esa persona. En este caso es conócete a ti mismo. También se usa para encerrar el título de un texto cuando tú hablas de ese texto. Por ejemplo, Vargas Llosa escribió La ciudad y los perros, con comillas, cuando tenía 24 años. Aquí es opcional. ¿Por qué? Porque puede que tú lo pongas esto de acá en cursiva. Si tú lo pones en cursiva, ya no hace falta que le pongas las comillas. Pero si tú no lo pones en cursiva, sí hace falta que le pongas las comillas para que no se mezcle con lo que está antes y después. Acuérdate, ¿sí? Aquí tú eliges ponerlo en cursivas o si no, como está acá con comillas. El título de un texto. En verdad, no solamente el título de un texto, sino el nombre de cualquier obra de arte. Puede que sea una película, una pintura, una canción. Vale para cualquier título de una obra de arte. Acuérdate. Cuando se habla de una palabra dentro de un texto, al igual que su significado, por ejemplo, cuando tú dices algo como esto, ¿no? La palabra trivial significa no importante. Fíjate, cuando tú dices qué cosa significa una palabra, tienes que encerrar con comillas esa palabra que tú vas a definir y también tienes que encerrar con comillas lo que significa esa palabra, ¿no? La palabra trivial significa no importante. Encierras con comillas tanto la palabra como su significado. Y para encerrar una palabra con sentido irónico, tiene mucho dinero. Ya te imaginarás el gran negocio, eso es una ironía, ¿no? Como que está sospechando que está metido en negocios oscuros, ¿no? En el que se ha metido. O sea que en verdad no es un gran negocio en el sentido de que es un negocio positivo, sino es un negocio peligroso. A ver, bueno, nos quedamos ahí. No olviden de llenar la ficha que les estoy enviando. Cuídense mucho. Muchas gracias.